Bueno chicos, seguimos con la unidad 5 de física. Sí, vamos a ver de lo que se trata del trabajo y la energía. Entonces vamos primero a empezar definiendo lo que es el trabajo. El trabajo se define como la energía transferida por una fuerza F aplicada, ¿sí?, en un cuerpo, y gracias a esa fuerza el cuerpo se va a desplazar una cantidad X, ¿sí? En este caso se desplaza horizontalmente, pero puede desplazarse en cualquier dirección. Entonces, si tenemos un cubo, en este caso, al que se le está aplicando una fuerza externa F, recuerden que una fuerza es vectorial, ¿sí? Y gracias a esa fuerza externa, el cuerpo se desplazó, ¿sí?, una cantidad X, ¿sí?, horizontalmente. Entonces, el trabajo se define como esa fuerza externa multiplicada por el desplazamiento. Entonces, la ecuación que tendríamos sería el trabajo, que se simboliza con W mayúscula, va a ser igual a la fuerza vectorial por el desplazamiento, que también es una cantidad vectorial, ¿sí? Y recuerden que el producto escalar de dos vectores va a ser, dará como resultado una cantidad escalar, ¿sí? O sea que el trabajo es una cantidad escalar. Bien, entonces poniéndole un poco de números a esta cuestión, a este ejemplo, tenemos que la fuerza que le vamos a estar aplicando va a ser de 10 newton, ¿sí? Y gracias a esa fuerza el cuerpo se desplazó horizontalmente 7 metros. Entonces, si nos piden que calculemos el trabajo que originó esa fuerza, sería esos 10 newton multiplicados por los 7 metros. Es decir, que el trabajo va a ser igual a 70 newton por metro. Ahora, esa unidad nosotros la conocíamos de la unidad de nuestra primera unidad 1, que era sistema de referencias y unidades. En el sistema internacional, newton por metro es lo que se conoce como joule, ¿sí? Entonces, el trabajo se mide en el sistema internacional en joule, que va a ser igual a 1 newton por metro, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, esta fuerza de 10 newton originó un trabajo sobre este cuerpo de 70 joule. Bien, entonces, una definición más clara de lo que sería el trabajo es la transferencia de energía de una entidad hacia otra a través de la acción de una fuerza aplicada sobre una distancia. Si va a realizarse el trabajo, el punto de aplicación de la fuerza debe moverse. Entonces, el trabajo, ¿sí?, efectuado por la fuerza se define como el producto, y ahora prestemos atención a esto, de la componente F en la dirección del desplazamiento multiplicada por ese desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo anterior yo les mostré una fuerza externa horizontal que originaba un desplazamiento horizontal, ¿sí? Ahora lo que va a ocurrir es que la fuerza, ¿sí?, va a estar a un ángulo θ de la horizontal, ¿sí? Pero esa fuerza va a originar un desplazamiento solamente horizontal. Entonces, el trabajo acá también se define como la fuerza por la distancia, pero en realidad la fuerza que va a generar ese trabajo va a ser la componente en X de esta fuerza, ¿sí? Si nosotros a esta fuerza que tiene un ángulo θ la descomponemos en sus componentes Fx y Fi, ¿sí?, de estas dos componentes, la única que va a realizar un trabajo, un desplazamiento, horizontal, va a ser la fuerza que esté sobre el desplazamiento, ¿sí?, en la dirección del desplazamiento. Entonces ahora volvemos a definir el trabajo, pero como la fuerza, en este caso va a ser la fuerza en X, ¿sí?, en la dirección del desplazamiento, va a ser F por el coseno de θ
por ese desplazamiento. Y ordenando un poco mejor esta ecuación nos queda la fuerza por el desplazamiento por el coseno de tita, ¿sí? Donde tita, ¿qué va a ser? El ángulo entre la fuerza y el vector desplazamiento, ¿sí? Nosotros tenemos este vector desplazamiento S, y nuestra fuerza F y el ángulo entre ellas, ¿sí? Va a ser tita. Ese es el ángulo que nosotros vamos a estar buscando. Y sabemos que el trabajo nos va a dar una cantidad escalar, ¿sí? Entonces, tenemos de ejemplo que una fuerza de 25 newton que forma con un ángulo de 32 grados con el desplazamiento arrastra un cajón 1,7 metros sobre la superficie horizontal. Calcule el trabajo realizado por la fuerza en ergios, recuerden que eran las unidades del CGS, joule, que eran las unidades del sistema internacional, y kilográmetro, que era la unidad del técnico español, ¿sí? Entonces, vamos primero con el más fácil, que es el de sistema internacional. Entonces nosotros sabemos que el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza nos están diciendo que es de 25 newton, el desplazamiento 1,7 metros y por el coseno del ángulo, ¿sí? Esto nos va a dar 36 newton metro, que es igual a 36 joule, ¿sí? Para el CGS volvemos a aplicar la misma fórmula, pero ahora lo que vamos a hacer es transformar estos newton. Recuerden que ergio, que era la unidad de medida del trabajo y la energía en el sistema CGS, ¿sí? Ergio estaba formado por los dinas multiplicados por los centímetros. Recuerden que la unidad de medida de una fuerza en el CGS es dina y la unidad de medida de una distancia, un desplazamiento, son los centímetros. Entonces, estos newton tendríamos que transformarlos a dina y estos metros tendríamos que transformarlos en centímetros, ¿sí? Entonces, un newton son 10 a la 5 dina y un metro son 100 centímetros. El coseno de 32 grados lo ponemos tal cual porque nos va a dar un número decimal, ¿sí? Sin unidades. Y esto nos va a dar aproximadamente 36 por 10 a la 7 dina por centímetro, que es lo mismo que 36 por 10 a la 7 ergios, ¿sí? Recuerden, dato de color, poner la calculadora en grados y no tener la calculadora en radianes, porque si no, no les van a dar estos resultados. Para el técnico español volvemos a aplicar la misma fórmula, nada más que ahora los newton van a pasar a ser kilogramos fuerza. Recuerden que un kilogramo fuerza son 9,8 newton, ¿sí? Y los metros lo dejamos tal cual, ya que kilográmetro es kilogramo fuerza por metro, ¿sí? Entonces esto nos dará igual a 3,68 kilogramos fuerza por metro, que es lo mismo que 3,68 kilográmetro. Tenemos tres formas distintas de expresar el mismo trabajo, ¿sí? En distintas unidades. Bien. Bueno, ahora yo les hablé de ese ángulo tita, que es el ángulo entre el desplazamiento, ¿sí? El vector desplazamiento y la fuerza aplicada. Bien, entonces les puse tres casos importantes a tener en cuenta cuando nosotros tenemos un cuerpo que se quiere desplazar en la dirección horizontal hacia la derecha, ¿sí? Y tenemos una fuerza F aplicada en distintos puntos. En este caso, en el primer caso, tita va a ser igual a 0 porque la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección e igual sentido, ¿sí? Entonces el ángulo entre ellos es 0. En este caso el desplazamiento es horizontal, sigue siendo horizontal hacia la derecha, pero la fuerza, ¿sí?, está a 90 grados, ¿sí? Es perpendicular a ese desplazamiento. Y en el último caso tienen igual dirección pero distinto sentido, o sea que tita va a ser 180 grados, ¿sí? Entonces,
Volviendo a la fórmula de trabajo, que es la fuerza por el coseno de tita por el desplazamiento, o la fuerza por el desplazamiento por el coseno de tita, vamos a reemplazar tita en los distintos casos por 0, por 90 y por 180, ¿sí? Entonces, en el primer caso, reemplazamos. Ustedes verifican en la calculadora que el coseno de 0 es 1, ¿sí? Por lo tanto, que nos quedaría en la ecuación F por 1 por X, que es lo mismo que decir la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, vamos a obtener un trabajo positivo. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el ángulo es de 90 grados. Cuando pongo 90 grados acá, me queda coseno de 90, es 0, ¿sí? O sea que el trabajo va a ser 0. Vamos a tener un trabajo nulo. Entonces, esta fuerza, que es perpendicular a este desplazamiento, ¿sí?, no va a generar trabajo en esta dirección, ¿sí? En otra dirección podría realizar trabajo, pero en la que estamos pensando, su trabajo es 0, ¿sí? Y en 180, cuando el ángulo tita es de 180, el coseno de 180 va a ser igual a menos 1. Por ende, f por menos 1 por x va a ser igual a menos f por x. Es decir, que vamos a obtener un trabajo negativo. Y no se asusten cuando ustedes pongan la calculadora y les dé un trabajo negativo, porque existe el trabajo negativo. Quiere decir que esta fuerza se está oponiendo o se está generando un trabajo negativo, ¿sí?, al desplazamiento que está haciendo este objeto. Esto es un caso, por ejemplo, de la fricción, ¿sí? Ya vamos a ver en todos los casos que vamos a ver trabajo y energía que no vamos a estar considerando la fricción, pero esto es más o menos lo que genera una fuerza que se opone al desplazamiento, ¿sí?, en el caso de la fricción. Bien, sigamos. Bueno, sabiendo lo que es el trabajo, vamos a ver lo que es la energía. Y van a ver que están totalmente relacionadas y que se complementan. Bien, la energía es una medida del cambio, ¿sí?, una medida del cambio impartido, o sea que se le da a un sistema y que se puede transferir mecánicamente a un objeto cuando una fuerza trabaja sobre dicho objeto. Es decir, la cantidad de energía dada a un objeto mediante la acción de una fuerza sobre una distancia es igual al trabajo realizado. Así, cuando un objeto realiza trabajo, proporciona una cantidad de energía igual al trabajo efectuado. Es decir, en otras palabras, que la energía es la habilidad que tiene un cuerpo la habilidad de una fuerza para realizar trabajo, ¿sí? Por ende, si ustedes se fijan, están totalmente relacionados. Debido a que ese cambio en el cuerpo puede realizarse de distintas maneras, hay una variedad muy grande de tipos de energía. La primera energía que vamos a ver, y es la que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores también, sin que se hayan dado cuenta, es la energía cinética. La energía cinética se define como la energía que posee un objeto debido a su movimiento. O sea, debido a que el cuerpo cambia en este caso de velocidad, ¿sí?, va a adquirir una cierta energía cinética. Y se define como un medio por la masa que tiene ese objeto por la velocidad que va adquiriendo en un punto al cuadrado, ¿sí? Y es eso que estuvimos viendo, que al aplicarle una fuerza F, ¿sí?, el cuerpo se va a empezar a desplazar, y al empezarse a desplazar va a empezar a adquirir una velocidad. Esa velocidad puede ser constante o no, no importa, pero va a adquirir una cierta velocidad. Entonces, ese cambio que se genera en el sistema debido a que se aplicó una fuerza y esa fuerza generó un desplazamiento, entonces también se generó una cierta energía en el cuerpo. En este caso,
es la energía cinética, ¿sí? Se define con esta ecuación. Entonces, acá les dice, todas las formas de energía, incluido el trabajo, tienen las mismas unidades en el sistema internacional. Ya que trabajo y energía se complementan, entonces vamos a estar hablando de las mismas unidades. El trabajo y la energía tienen en el sistema internacional unidades de Joule, ¿sí? La energía es una cantidad escalar, por lo que el trabajo también es una cantidad escalar, ¿sí? Y si un objeto es capaz de realizar trabajo, entonces posee energía, ¿sí? Bien. Cuando m está en kilos, la velocidad y en la velocidad en metros por segundo, las unidades del sistema internacional son joules, ¿sí? Después hacemos el análisis dimensional en clase, si quieren. Bien, entonces, como segundo ejemplo, se les dice que calculen la energía cinética de un cuerpo de 5 kilogramos fuerza de peso, ojo con eso, que se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces vamos a calcular la energía cuando este cuerpo tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Ahora, nos están diciendo el peso del cuerpo, ¿sí? Son 5 kilogramos fuerza. Esos 5 kilogramos fuerzas pasados a Newton para obtenerlo en el sistema internacional serían 49 Newton, ¿sí? Ahora, nuestro peso, yo no quiero el peso, yo quiero la masa. Entonces, el peso era igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos 49 Newton, va a ser igual a la masa que necesito por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Despejando la masa, vamos a obtener que este cuerpo tiene una masa invariante en la Tierra de 5 kilogramos, ¿sí? Una vez que tenemos la masa y tenemos la velocidad, calculamos la energía cinética como un medio de la masa, que en este caso son 5 kilos, por la velocidad al cuadrado, 3 metros por segundo, todo eso al cuadrado, ¿sí? Recuerden que las unidades también están al cuadrado, por ende si hago distributiva me quedaría 3 al cuadrado 9, metro al cuadrado, metro por segundo al cuadrado me quedaría metro al cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Resolviendo esto nos quedarían 45 medios y las unidades Joule, ¿sí? Que es aproximadamente o igual a 22,5 joules. Esa es la energía cinética que va a adquirir el cuerpo cuando tenga una velocidad de 3 metros por segundo, ¿sí? Bien, otro tipo de energía que vamos a ver muchísima es lo que se conoce como la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Se define como la energía que posee un cuerpo debido a su posición en el campo gravitacional. Un cuerpo de masa m al caer a una distancia h puede realizar un trabajo de magnitud m por la gravedad por la altura h. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí?, que se encuentra en la superficie de la Tierra, va a tener una cierta energía potencial. En este caso va a ser 0, ya vamos a ver por qué. A medida que yo voy aumentando su altura, yo lo voy elevando este cuerpo hasta una altura h, ¿sí?, supongamos 10 metros, ese cuerpo va adquiriendo algo que se llama energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambió su posición en el campo gravitacional. Recuerden que la Tierra, la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente, ¿sí? Entonces, debido a que este cuerpo está cambiando su posición en este campo gravitacional, va adquiriendo distintos tipos de energía gravitacional. En este caso se llama energía potencial. Entonces, dice que la energía potencial de un objeto se define con respecto a un nivel arbitrario 0. Ese nivel arbitrario nosotros lo vamos a tomar como el 0 nuestro va a ser la superficie de la Tierra. Entonces, si ahora un objeto está a una altura h de ese nivel de referencia que nosotros tomamos, ¿sí?,
se define como la energía potencial en este punto de acá, ¿sí? Llamémosle en el punto H, ¿sí? Como la masa que tiene el cuerpo por la gravedad, ¿sí? Que está ocurriendo en este momento. Recuerden que la gravedad no es la misma en todo el espacio, por la altura que adquirió ese cuerpo con respecto a nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces, donde G es la aceleración de la gravedad, recuerden que M por G es el peso del cuerpo, o sea que podríamos decir que también que la energía potencial va a ser el peso del cuerpo, ¿sí? Por esa altura H, ¿sí? Las unidades de energía potencial, como sigue siendo una energía, ¿sí? Va a ser joules, newton metro. Cuando la masa esté en kilogramos, la gravedad en metro por segundo cuadrado y la altura en metros, ¿sí? Entonces, acá tenemos el tercer ejemplo, que nos dice que un cuerpo de 2 kilos cae desde una altura de 4 metros, ¿sí? Nuestro H es de 4. Calcular la pérdida de energía potencial expresada en joules. ¿Qué pasa? Acá, como estamos a la altura 0, ¿sí? Cuando termina de caer, su energía potencial va a ser 0, porque su altura es 0. Ya vamos a ver qué pasa con esa energía, ¿sí? Después, en teoría, en la conservación de energía. Pero la energía potencial en este punto es 0, ¿sí? Debido a que estaba a una altura h, inicialmente tiene una energía potencial. Entonces nos piden que calculemos esa energía, ¿sí? Que tenía inicialmente. Entonces, como la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, nos dan la masa, 2 kilos, la altura, 4 metros, y la gravedad, que la consideramos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, escribiendo todo esto y calculándolo en la calculadora, les va a dar que la energía potencial que tenía inicialmente y que perdió, porque la perdió toda, ya vamos a ver qué pasa con esa energía que perdió, va a ser de 78,4 joules, ¿sí? Bien, y también otro tipo de energía que encontramos es la energía mecánica, que se puede definir como la capacidad de producir un trabajo mecánico que posee un cuerpo debido a causas de origen mecánico como su posición o su velocidad. Hay dos formas de energía mecánica, que es la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? La energía que va a tener un cuerpo en un cierto punto, la energía mecánica, va a ser la suma de ambas dos, de la energía que describe a la velocidad y a la energía que describe a la posición, ¿sí? Entonces, acá faltó un más, pero sería la energía potencial, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, masa por gravedad por altura, ¿sí? Entonces, la energía mecánica es la suma de ambas energías, cinética y potencial. Bien, vamos con el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué nos plantea este teorema? Que cuando se realiza trabajo sobre una masa puntual o sobre un cuerpo rígido y no hay cambio de energía potencial, la energía impartida solo puede aparecer como energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Si un cuerpo, supongamos un auto, ¿sí? Que se está moviendo de un lugar a otro, se está desplazando gracias a una fuerza impartida por el motor, ¿sí? Se está generando trabajo. ¿En qué dirección? En la dirección en la que se está moviendo el auto, supongamos la dirección X, ¿sí? Pero al estar moviéndose solo por la superficie, la variación de energía potencial no cambió, la variación de energía potencial es 0, ¿sí? O sea, su energía potencial al inicio y al final sigue manteniéndose igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del trabajo y la energía? Bueno, si no hay cambio de energía potencial, entonces el trabajo
que se generó va a ser solamente esa diferencia de energía potencial entre un punto final y entre un punto inicial, ¿sí? Entonces, el trabajo, y esto es lo que me relaciona el trabajo y la energía, el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética, que es entre dos puntos, que es lo mismo que la energía final, la energía cinética final, menos la energía cinética inicial, ¿sí? Entonces, les ponemos un ejemplo acá, sería una fuerza de 1,5 newton actúa sobre un deslizador de 0, supongamos que este deslizador es el auto, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza de 1,5 newton, es muy poquito para un auto, pero bueno, imaginemos, actúa sobre un deslizador con 0,2 de masa, 0,2 kilos de masa, de tal forma que lo acelera, o sea que su velocidad no es constante, ¿sí? A lo largo de un riel de aire. ¿Por qué les pone riel de aire? Para que no haya fricción, ¿sí? La trayectoria y la fuerza están sobre la línea horizontal. Entonces, ¿cuál es la rapidez del deslizador después de acelerarlo desde el reposo? A lo largo de 30 centímetros si la fricción es despreciable. Entonces, no hay fricción, entonces se desplaza 30 centímetros, la fuerza es de 1,5 newton, la masa es de 0,2 kilos, entonces el trabajo realizado va a ser el incremento de la energía cinética, porque como se mueve en la línea horizontal, no hay cambios de energía potencial. Sí hay energía potencial igual a 0, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética que tenía inicialmente. El trabajo, recuerden que era la fuerza por el desplazamiento o distancia, ¿sí? Y eso va a ser igual a 1/2 por la masa por la velocidad que tiene en el punto final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial que tiene inicialmente al cuadrado. Entonces, como partimos del reposo, la velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces se anula el último término del segundo miembro, ¿sí? Y nos queda que la fuerza que se aplicó era 1,5 newton por el desplazamiento que eran 30 centímetros, ya pasados a metros. 30 centímetros son 0,3 metros, igual a 1/2 de la masa, 0,2 kilos, por la velocidad final al cuadrado. Entonces, este término se anula, por lo que despejamos la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a 1,5 newton por 0,3 metros por 2, porque este 2 recuerden pasarlo para el otro lado, dividido esos 0,2 kilos. Recuerden hacer la raíz cuadrada de eso y nos va a dar que la velocidad final va a ser igual a 2,1 metros por segundo. Esa es la velocidad final que adquirió el deslizador, ¿sí? Bien, vamos a esto de la conservación de la energía. Si nosotros tenemos el mismo ejemplo, ahora teníamos un cubo de una masa de 1 kilo, ¿sí? Que se encuentra con respecto a la superficie de la Tierra a una altura de 100 metros, ¿sí? Si a ese cuerpo que va a estar en reposo, lo voy a dejar caer. Gracias a la fuerza de la gravedad, este cuerpo va a caer, ¿sí? Hasta la superficie de la Tierra, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? En este punto vamos a calcular nuestra energía potencial, ¿sí? La energía potencial en este punto, supongamos el punto 1, va a ser la masa por la gravedad por la altura 1, ¿sí?
En este caso la masa es 1 kilo, la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado y la altura van a ser 100 metros. Entonces, en este punto 1, la energía potencial me da igual a 980 joules. ¿Sí? Como está en reposo, este cuerpo solamente tiene energía potencial. Acumuló esa energía. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar en este punto de acá? La energía potencial, en el punto 0, como mi altura es 0 metros, la energía potencial va a ser 0 joule. Pero ustedes pensarán, bueno, ¿qué pasó con esos 980 joules de energía? ¿Sí? O sea, esta energía de pasar de acá a acá, sí, varió la energía potencial. Sí, bueno, ¿y qué pasó con esa energía potencial? ¿A dónde quedó? Bueno, al caer, ¿sí? Esa energía potencial se va a ir perdiendo hasta un punto tal infinitesimalmente antes de que toque el suelo, ¿sí? La energía potencial se va a hacer 0. Pero, ¿qué pasó? Al ir cayendo, ¿sí? En la dirección de la gravedad, fue adquiriendo velocidad, ¿sí? Y en cada punto en que caía fue adquiriendo mayor velocidad. Entonces, esa energía potencial se transformó, esos 980 joules que se fueron perdiendo de energía potencial, se transformaron en 980 joules de energía cinética en este punto. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, esa energía no se disipó, se transformó en otro tipo de energía. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos la energía cinética en este punto O, ¿sí? Va a ser la máxima, los 980 joules, perdón. Entonces, de acá yo podría decir, bueno, la masa es 1 kilo, ¿sí? Y podría despejar lo que es la velocidad. La velocidad antes de que toque, un microsegundo antes de que toque el suelo, va a ser 44,3 metros por segundo. Sí, después cuando toque el suelo, gracias a que toca el suelo, su velocidad va a ser 0, porque se estampó contra el piso, digamos, ¿sí? Pero un segundo antes de que toque el piso, esta va a ser su velocidad, ¿sí? Y va a tener esta energía cinética. Ahora, si ustedes calculan la energía cinética en el punto 1, ¿sí? Como está en reposo en ese punto y tiene todo el 100% de su energía potencial, entonces, como la velocidad es 0, la energía cinética en este punto es 0. Y si ustedes se fijan, están invertidas. En este punto tenemos la máxima energía potencial y la mínima energía cinética, y en este punto tenemos la máxima energía cinética y la mínima energía potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea el teorema de la conservación de la energía? El principio de conservación de energía indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En estas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma antes y después de la transformación. Entonces les pongo otro ejemplo. Y recuerden que para la conservación de la energía, en estos casos, en ninguno de los casos de energía vamos a estar considerando la fricción. O sea que siempre vamos a tener el teorema de la energía, la conservación de la energía, todo para que todas estas cosas se cumplan, no debe haber fricción. ¿Sí? Porque la fricción es una pérdida de la energía. ¿Sí? Esto todavía no es necesario que lo vean, lo van a ver si Dios quiere en la materia de física 1, ¿sí? Pero básicamente solamente ahora tienen que saber que no hay fricción, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el principio de la conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Es decir,
tenemos, supongamos, al mismo cubo de siempre, que se va a deslizar sobre una superficie de hielo, supongamos, para que no haya fricción, ¿sí? Bien, y vamos a considerar que no hay fricción y que inicialmente parte de unos 100 metros, ¿sí? Y llega finalmente a la superficie de la Tierra o a los 0 metros, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se comporta la energía en estos puntos. Entonces, en el punto inicial, nosotros tenemos a una altura de 100 metros, tenemos una energía potencial inicial de 980 joules y una energía cinética inicial de 0 joules, ¿sí? A los 0 metros vamos a obtener el 100% de nuestra energía cinética final, ¿sí? Que van a ser esos 980 joules, y la energía potencial final, que van a ser la energía mínima, que va a ser 0 joules, ¿sí? Es decir, que desde este punto a este punto, toda la energía potencial se transformó en cinética, ¿sí? Y para cualquier punto, yo puedo decir que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial va a ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Recuerden que la energía potencial más la energía cinética era la energía mecánica. Es decir, yo puedo decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Nada más que lo que van a estar variándose, supongamos en el primer caso, en el punto inicial, la energía potencial va a ser la máxima, 980 joules, y esta va a ser 0. Pero después en la final, ¿sí? La potencial va a ser 0 y la cinética va a ser 980. Siguen siendo, esta igualdad se va a seguir cumpliendo, ¿sí? Y para cualquier punto, supongamos una altura a la mitad, los 50 metros, ¿sí? En un punto M, vamos a obtener que la energía, con respecto a este punto inicial, ¿sí? La energía potencial inicial más la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía potencial en un punto medio más la energía cinética en ese punto medio. Entonces, si sabemos que esto es igual a 980 joules, acá les he puesto Newton, disculpen, después se los arreglo y pidan el power para obtenerlo bien hecho. Serían 980 joules, ¿sí? Bien, entonces sabemos que esta suma son 980 joules igual a la energía potencial media, que sabemos que como está a 50 metros va a ser la masa, 1 kilo, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, por la altura, que son los 50 metros. Y de acá podría despejar la energía cinética en el punto medio, que va a ser igual a 490 joules, y la energía potencial también 490 joules. O sea que en la mitad, ¿sí? Tengo la mitad de la energía cinética y la mitad de la energía potencial. ¿Se entiende? Entonces, a medida que este cuerpo va descendiendo, va perdiendo energía cinética, energía potencial, y va adquiriendo energía cinética. ¿Sí? Más o menos de eso trata, y van a tener ejercicios muy parecidos en la práctica. Ahora, ustedes me dirían, bueno, ¿y por qué no trabajamos esto con cinemática? Sí, podemos trabajarlo con cinemática, pero es mucho más difícil de determinar, porque ustedes deberían sacar las velocidades, las aceleraciones en cada punto, ¿sí? Va a ir variando. En cambio, ustedes tienen un punto inicial y un punto final, aplican esta ecuación y ya pueden ir sacando velocidades, aceleraciones, ¿sí? Alturas, ¿se entiende? Bien, vamos con el último tema de esta unidad, que es potencia. Básicamente la potencia es la tasa de tiempo con el que se realiza el trabajo. Es decir, al trabajo que nosotros teníamos lo dividimos por el tiempo que se necesitó para realizar ese trabajo y vamos a obtener la potencia promedio.
O lo que es lo mismo, la fuerza por la rapidez también, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser, la potencia va a ser el trabajo por la unidad de tiempo. En la forma más general, la potencia es la tasa de transferencia de energía. O sea, es la tasa a la que nosotros vamos transfiriendo energía por unidad de tiempo, ¿sí? En el sistema internacional, la unidad de potencia son los watts. Ojo, no vayan a confundir la unidad, que es W mayúscula, con la simbología del trabajo, no tienen nada que ver, ¿sí? La unidad del trabajo sería Joule, la J, ¿sí? La unidad de potencia P es watt. Bien, un watt va a ser igual a un Joule por segundo, porque al trabajo, que era en Joule, lo estamos dividiendo por el tiempo, que en el sistema internacional el tiempo se toma con segundos, ¿sí? Entonces, un watt es igual a un Joule por segundo. Otra unidad de potencia que van a emplear mucho es el caballo de fuerza, que es un HP. Un HP son 746 watts, ¿sí? También van a usar los caballos a vapor, que es el CB. Un CB son 736 watts, ¿sí? Bien, y por último tenemos este ejercicio que nos dice que un anuncio publicitario pregona que cierto automóvil de 1200 kilos puede acelerar desde el reposo hasta una velocidad de 25 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. ¿Qué potencia promedio debe desarrollar el motor para originar esta aceleración? De su respuesta en watts y en caballo de fuerza. Ignore las pérdidas de fricción, como siempre, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado, en este caso vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía, porque como no varía su energía potencial, nos queda que el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética entre un punto 1 y un punto 2. Entonces, como parte del reposo, ¿sí? La energía cinética inicial es 0. Y nos queda que el trabajo va a ser igual a un medio de la masa, 1200 kilos, por la velocidad al cuadrado, que nos la dan, ¿sí? Sería 25 metros por segundo elevado al cuadrado. Obtenemos un trabajo de 375.000 joules, ¿sí? Ahora, ese trabajo lo vamos a dividir por el tiempo que se realizó ese trabajo y vamos a obtener la potencia. Entonces, los 375.000 joules dividido los 8 segundos, vamos a obtener una potencia promedio de 46.875 watts. O podríamos decir una potencia de 46,7 kilowatts, ¿sí? Y esos watts pasados a HP, recuerden que 746 watts es igual a un HP, tenemos una potencia de 62,84 HP. Bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerden también leer el cuadernillo, ¿sí? No basta solo con estos videos y seguiremos practicando en clase.